La educación en la época del Renacimiento. Antecedentes del periodo renacentista. El Renacimiento es uno de los grandes momentos de la historia universal que marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno. Este movimiento surge en Italia a fines del siglo XIV y principios del siglo XV, expandiéndose con fuerza a Europa a mediados del siglo XV y desde mediados del siglo XVI al mundo hispanoamericano. El Renacimiento es, ante todo, un espíritu que transforma no solo las artes, sino también las ciencias, las letras y formas de pensamiento. En este periodo sobresale el gran desarrollo de la matemática, la astronomía, la mecánica, la geografía y las ciencias naturales. El humanismo y el racionalismo. Asimismo, sobresalen grandes invenciones y descubrimientos en diferentes campos, tales como la invención de la imprenta, el descubrimiento de América y el establecimiento de la vía marítima hacia la India. Conceptos básicos de la educación en el periodo renacentista. La educación en esta época coincidió con la difusión de los nuevos valores surgidos de la vuelta a la tradición greco-latina. La nueva visión del rol del ser humano, orientado a cumplir sus fines no solo en el más allá, sino también en el mundo terrenal, lo impulsaron al conocimiento matemático, filosófico, histórico, geográfico, científico y artístico, sin descuidar la educación física. Mente y cuerpo en desarrollo fueron el objetivo de esta concepción racional, libre y humanística de la enseñanza-aprendizaje, que se facilitó con la invención de la imprenta. Las mujeres comenzaron a ser tomadas en cuenta en la educación formal. Características de la educación en el periodo renacentista. La estructura seguía siendo la del sistema medieval, predominando la enseñanza del latín y la necesidad de formar sacerdotes. Siguió la clásica división del trivium, que incluía retórica, gramática y dialéctica, y el de quadrivium, con aritmética, astronomía, geometría y música. Cambios significativos en la educación del periodo renacentista. La enseñanza secundaria actual es producto de la evolución de las llamadas, en ese entonces, facultades de artes, que preparaban para estudiar medicina, teología o derecho. En este periodo comienza a esbozarse la separación de alumnos por cursos según la edad del alumnado. Las nuevas ideas protestantes, que incluían la libre interpretación bíblica, también se hicieron sentir, pues estos grupos religiosos fundaron escuelas donde la enseñanza era supervisada por el Estado. América también tuvo influencia del Renacimiento europeo, especialmente por obras de los jesuitas, dominicos y lasallistas.
En enseñanza superior, estas ideas se reflejaron en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, en el año de 1538, y en las de México y Lima en el año de 1551. Principales pedagogos del periodo renacentista. Juan Amós Comenio. Es considerado el instaurador de la pedagogía, como una disciplina autónoma del saber humano, pues su interés principal está en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Comenio vivió en un periodo de transición del Renacimiento a la Reforma. Retomó el entusiasmo humanista por la educación. Confluyen en él el humanismo, el progresismo científico-técnico y el reformismo protestante. John Locke. La cuestión esencial de la educación es la virtud, que es la primera cualidad del caballero. Lo que más importa es formar perfectos gentilhombres. Locke renovó el pensamiento educativo de Inglaterra, haciéndolo viable para la modernidad. En su teoría educativa, el aprendizaje sigue un principio: mantenerse vivo mientras esté uno interesado. Sin motivación, no funciona el aprendizaje. José de Calasanz Gastón fue un sacerdote, pedagogo y santo español, fundador de la primera escuela cristiana popular de Europa. En una época en que la educación tenía por destinatarios casi excluyentes a los miembros de las familias adineradas, José de Calasanz fue un pionero de la educación colectiva al alcance de todos. San José de Calasanz es uno de los precursores de la pedagogía moderna, aunque no compuso una obra estrictamente monográfica sobre ese tema, sino que esparció su teoría sobre la educación en diversas cartas, reglamentos y escritos de carácter práctico. Creó, organizó y sistematizó la enseñanza escolar graduada por niveles y ciclos en enseñanza primaria, y una cierta formación profesional. En general, la escolarización se iniciaba a partir de los 6 años de edad, pasando sucesivamente por 9 clases graduadas en orden decreciente. Actualmente, las llamadas escuelas pías, fundadas por Calasanz, se encuentran en todo el mundo. Ignacio de Loyola fue un militar y luego religioso español, surgido como un líder religioso durante la Contrarreforma. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa. Fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general, la misma prosperó al punto que contaba con alrededor de 1000 miembros en más de 100 casas, en su mayoría colegios y casas de formación, repartidas en 12 provincias al momento de su muerte. Es considerado como una de las personalidades más notables e influyentes del Renacimiento europeo. Los jesuitas jugaron un papel clave en el éxito de la Contrarreforma. La Compañía de Jesús se extiende por Europa y por todo el mundo y solamente está obligada a responder de sus actos ante el Papa. San Juan Bautista de La Salle fue un sacerdote, teólogo y pedagogo francés innovador, que consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de hijos de artesanos y de niños pobres de la época. Fue el fundador de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, instituto religioso católico de carácter laical dedicado a la educación de niños y jóvenes, especialmente de los más pobres. El 15 de mayo de 1950 fue declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud y patrono universal de los educadores por el Papa Pío XII. San Juan Bautista de La Salle fue el primero que organizó centros de formación de maestros, escuelas de aprendizaje para delincuentes, escuelas técnicas, escuelas secundarias de idiomas modernos, artes y ciencias. Su obra se extendió rápidamente en Francia
y después de su muerte por todo el mundo. Hoy, las escuelas lasallistas existen en 80 países del mundo.